Lucero jamás imaginó que detrás de tantas ausencias se escondiera un acto tan humano, tan potente, tan desgarrador. Lo que parecía ser simplemente otro ensayo más terminó revelando una verdad cuidadosamente sepultada durante años. Una verdad que cambiaría para siempre la manera en que veía a quien creyó conocer tan bien. Todo comenzó entre bastidores, con el eco de pasos técnicos, resonando sobre la madera del escenario vacío. Las luces aún titilaban, mientras los ajustes finales se realizaban. En su camerino, Lucero cerró los ojos, respiró profundamente como lo hacía desde sus primeros días en el espectáculo. Ese instante de recogimiento antes de salir a escena donde el corazón late al ritmo de la anticipación. Pero esa tarde, algo era diferente. La cita musical llamada Entre Amigos no solo representaba una velada más ante el público. Era una oportunidad de reencuentro con lo más profundo de su recorrido, personas, vivencias, momentos que habían marcado huellas invisibles. Y sí, Manuel estaría ahí como tantas veces antes, siempre puntual en los instantes que verdaderamente contaban. Lucero se levantó lentamente del sillón de terciopelo carmesí. Frente al espejo vio reflejada la imagen de una mujer forjada por el tiempo, pero también por la pasión. Años habían pasado, pero la llama de su arte seguía viva, brillando con la intensidad de quien nunca dejó de sentir. Fue entonces cuando recordó aquel pequeño broche dorado, un amuleto casi olvidado en el área de vestuario. Un detalle mínimo pero cargado de ritual, como si llevarlo la conectara con sus momentos más brillantes. Sin pensarlo mucho, salió al pasillo. Caminaba con paso firme, decidida, sin saber que estaba a punto de toparse con algo que no esperaba. Pasó cerca del camerino contiguo sabiendo que Manuel se encontraba allí. No iba a interrumpirlo. Solo quería pasar, pero se detuvo. Algo la frenó. Una voz. Su voz. Pero no la de siempre. No la que llenaba auditorios, ni la que se mostraba en entrevistas o reuniones. Era distinta. Dolida. Íntima. Casi quebrada. No puedo seguir manteniéndolo oculto, dijo él. Lucero sintió un vuelco en el pecho. Era como si el suelo bajo sus pies hubiese desaparecido por un segundo. Lo escuchaba, sin ser vista. Cada palabra de Manuel la atravesaba como un relámpago silencioso. Ella merece saber qué hago cuando no estoy aquí. Merece saber qué significa ese lugar para mí. El corazón le latía con fuerza. Esto no era simple curiosidad. Era una necesidad inexplicable de entender. ¿A qué lugar se refería? ¿Qué verdades había estado escondiendo todo este tiempo? Lucero siempre pensó que me alejaba porque necesitaba espacio. Pero no era eso. Nunca fue por falta de afecto. El aire parecía más denso. Lucero apenas respiraba. Cada frase de Manuel era como una confesión que iba destapando capas de un pasado que ella ni siquiera sospechaba. ¿Quién era él cuando no estaba frente a ella? ¿Qué secretos había entre ellos? Solo tenía miedo de que al saberlo todo, creyera que mis actos significaban que la había dejado de querer, cuando es todo lo contrario. Y entonces su voz se quebró. Manuel no hablaba con enojo ni rencor. Lo hacía con una mezcla de remordimiento y ternura que la desarmó. Hablaba de sacrificios silenciosos, de actos invisibles que nadie celebraba. No buscaba aplausos. No buscaba justificaciones. Solo ansiaba la verdad. Lucero retrocedió como quien regresa de un abismo emocional. Caminó hasta la zona de vestuario casi en trance. Encontró el broche, sí, pero sus manos temblaban. Su mente no podía dejar de repetir las palabras que acababa de oír. Había descubierto apenas la superficie de un iceberg emocional que llevaba años gestándose en las sombras. Volvió a su camerino. Se sentó frente al espejo. Pero esa vez no reconoció a la mujer reflejada. ¿Quién era esa persona que durante tanto tiempo no había visto lo que ocurría a su lado? ¿Cómo pudo no notar el peso que él cargaba en silencio? La puerta se abrió con suavidad. Era su asistente, una joven de mirada atenta y discreta. «Señora Lucero, faltan 20 minutos para el ensayo. ¿Necesita algo?»
Lucero sonrió escondiendo el torbellino interior. No, gracias. Solo repaso mentalmente las canciones. Pero lo cierto es que no pensaba en música. Pensaba en Manuel. En el hombre que quizás había aprendido a amar desde un lugar distinto. En el hombre que escondía actos nobles tras ausencias inexplicadas. En las verdades no dichas. En lo que aún quedaba por descubrir. Cuando volvió a quedarse sola, sintió que su vida se había transformado en una especie de rompecabezas, donde cada pieza revelaba más de lo que estaba preparada para enfrentar. Como una investigadora de su propia historia, comenzaba a reconstruir los momentos, los silencios, las miradas. Todo cobraba un nuevo sentido. Y en su mente resonaba una y otra vez aquella frase como un eco imposible de apagar. Ella tiene derecho a saber. Se incorporó lentamente. Como quien necesita sostenerse antes de enfrentar una realidad que amenaza con tambalear sus cimientos, y caminó hasta la pequeña ventana de su camerino. A través del vidrio la noche se mostraba tranquila, casi indiferente. En el estacionamiento del teatro, algunos vehículos reposaban bajo la tenue luz ámbar de las farolas. Todo parecía exactamente igual que antes. Pero para Lucero el mundo ya no era el mismo. Lo que había escuchado minutos atrás por accidente no era simplemente una conversación. Era una confesión en voz baja. Un destello inesperado de una verdad oculta durante años. Como si alguien le hubiese mostrado un pasadizo secreto dentro de una casa en la que vivió media vida, sin jamás sospechar que había puertas cerradas con llave. Fue entonces cuando oyó pasos en el pasillo. No necesitaba ver para saber quién era. Reconocía ese andar. Era Manuel. Su paso era inconfundible, firme, decidido, con esa cadencia serena que tanto lo definía. Caminaba hacia el escenario sin saber que alguien más había estado al otro lado de la puerta, escuchando algo que jamás debió salir de su espacio privado. Por un instante Lucero pensó en salir. Pensó en enfrentarlo. Preguntarle sin rodeos qué significaba todo lo que acababa de escuchar. Pero algo la contuvo. Tal vez fue el respeto. Tal vez fue el temor. Porque cuando se abren ciertas puertas es imposible cerrarlas sin consecuencias. No estaba lista para respuestas que pudieran quebrar lo que todavía quedaba en pie. Así que tomó otra decisión. Una más silenciosa pero igual de poderosa, iba a descubrir la verdad. Necesitaba entender. Si Manuel había elegido ocultar algo durante tanto tiempo, debía haber un motivo de peso. Y ella necesitaba conocer toda la historia antes de juzgarlo. Volvió al espejo, retocó su maquillaje con manos seguras, intentando borrar de su rostro cualquier rastro de inquietud. Su imagen debía proyectar serenidad, profesionalismo. El ensayo no podía ser afectado por lo que hervía en su interior. Pero mientras se preparaba también tomaba una resolución que lo cambiaría todo. No iba a descansar hasta descubrir qué había detrás de esas palabras cargadas de emoción. De ese lugar que Manuel mencionó. De ese sacrificio silencioso que no tenía nombre aún. El pasillo se encontraba desierto cuando salió. Los técnicos ya estaban en sus puestos, los focos brillaban como soles de teatro, y la música de fondo creaba una atmósfera casi mágica. Pero para Lucero esta no sería una jornada más. No solo por el reencuentro musical con Manuel, sino porque ahora cada segundo se tejía con la ansiedad de quien sabe que hay algo oculto esperando ser revelado. Mientras avanzaba, su mente oscilaba entre el deseo de saber y el miedo a lo que esa verdad pudiera destruir. Hay secretos que se guardan por protección, pero también hay silencios que se convierten en grietas si se prolongan demasiado. Al llegar al escenario, ahí estaba él. Ajustando su micrófono, hablando con el director musical, comportándose como siempre. Pero Lucero ya no lo veía igual. Porque ahora, detrás de su sonrisa de siempre, ella intuía otras versiones de ese hombre que creía conocer. Versiones que no le habían sido mostradas. ¿Lista para hacer magia?, preguntó él con ese tono cálido y profesional que usaba desde hace años. Lucero asintió. Sonrió. Pero su mirada ya no era la misma. Ahora observaba buscando algo más. Preguntas ocultas, gestos involuntarios, miradas que revelaran lo no dicho.
Y entonces comenzó la música. Una canción que habían interpretado 1000 veces antes, pero que esta vez parecía tener un nuevo significado. Cada nota era una pregunta. Cada armonía, una posibilidad. En las miradas que intercambiaban había tensión. No de conflicto, sino de misterio. Ella lo miraba con ojos distintos. Ya no solo con la ternura del pasado, sino con el análisis de quien intenta reconstruir una historia a partir de piezas sueltas. Estudiaba su manera de moverse, la forma en que miraba al público ausente, su expresión entre verso y verso. Y todo parecía igual, pero no lo era. Había algo que ahora teñía su conexión. Una sensación distinta, una intuición. La certeza de que detrás de esa voz melodiosa había secretos no compartidos. Al concluir la primera canción, el silencio volvió por un instante mientras el director musical revisaba unas partituras. Lucero lo observó. Había algo en su postura, en su mirada perdida en el vacío del teatro. ¿Todo bien?, preguntó ella, fingiendo una naturalidad que no sentía. Manuel la miró, y por un segundo algo brilló en sus ojos. Algo que ella no supo si era tristeza o miedo. Pero fue solo un instante. Demasiado fugaz. Sí, todo perfecto. Pensaba en cuánto tiempo ha pasado desde que hicimos esto por última vez. Era una respuesta lógica, pero su tono tenía una textura nueva, como si cada palabra llevara doble fondo, como si detrás del perfecto hubiera una historia que necesitaba salir a la luz. Siguieron cantando. Uno tras otro los temas fluían, pero Lucero ya no era una artista concentrada en la melodía. Era una mujer atrapada entre versos que escondían pistas. Cada canción era una búsqueda silenciosa. Y cuando finalmente concluyó el ensayo, Manuel se acercó con naturalidad. Estuvo increíble como siempre. Este concierto va a ser especial. Lucero sonrió, pero algo en ella se había quebrado. «Manuel», empezó a decir con la voz casi temblorosa. Pero se detuvo. No. Aún no. No estaba lista. Le faltaban piezas, detalles, contexto. Y si algo había aprendido en la vida, era que no se puede enfrentar una verdad incompleta sin correr el riesgo de herir o de equivocarse. Sí, respondió él con esa atención suave que aún la desarmaba. Nada. Solo me alegra que estemos haciendo esto juntos, dijo tragando las palabras que en verdad quería pronunciar. Manuel sonrió. Y por un instante fue el mismo hombre que conoció en otra época, antes de los silencios, antes de que la vida con sus giros inesperados los alejara sin decir adiós. A mí también me alegra, Lucero, más de lo que imaginas. Y esa frase, esa última frase, quedó suspendida en el aire, como un hilo invisible que tiraba de su alma. Cuando se despidieron para volver a sus camerinos, Lucero ya no era la misma. Sabía que sin querer había abierto una caja de recuerdos, silencios y emociones. Una caja que no podría volver a cerrar sin descubrir primero lo que había dentro. Porque hay verdades que esperan en la penumbra, y esta estaba más cerca que nunca. De vuelta en su camerino, Lucero se dejó caer en el sillón de terciopelo rojo, ese mismo que minutos antes la había acogido como a una artista en plena preparación. Pero ahora ya no era solo una cantante frente al espejo. Ahora era una mujer transformada. Una mujer con preguntas que quemaban en silencio. Una mujer que acababa de cruzar el umbral de una revelación que apenas empezaba a desplegarse. Sostenía el teléfono entre las manos, dudando si buscar una voz amiga con quien compartir lo que acababa de vivir. Pero no lo hizo. No porque no tuviera personas cercanas, sino porque ninguna sabría qué hacer con esa verdad a medias que ella acababa de oír. Era un tema demasiado íntimo, demasiado delicado, demasiado entrelazado con su historia con Manuel. Esa historia que el público aplaudía sobre el escenario, pero que en los pasillos del alma guardaba rincones en penumbra. Así que tomó la única decisión que podía tomar: buscaría la verdad por su cuenta. Sabía que si Al Olien oculta algo durante años, por más cuidado que tenga, siempre deja huellas. Y si Manuel había mantenido ese secreto tanto tiempo en algún rincón,
Debía haber pistas, detalles mínimos que ahora con esta nueva mirada podrían adquirir un nuevo sentido. Cerró los ojos y dejó que su memoria se sumergiera en todos aquellos momentos en los que él había desaparecido sin explicaciones claras. No eran uno, ni dos. Eran muchos. Y ahora cada una de esas ausencias tomaba un color diferente. ¿En qué se ha convertido este lugar?, había dicho él. Una frase simple pero con ecos profundos. ¿A qué lugar se refería? ¿Qué rincón del mundo o del alma había ocupado tanto espacio en su vida? Lucero se sentía como quien encuentra la esquina de una carta enterrada bajo la alfombra. Una esquina apenas visible pero suficiente para intuir que hay algo más debajo. ¿Qué tipo de sacrificios eran esos que Manuel mencionó? ¿A quién beneficiaban? ¿Por qué el silencio? Su voz durante la llamada no era la de alguien avergonzado por un error, sino la de alguien que no sabía cómo compartir una acción que, pese a ser noble, había elegido mantener oculta. El miedo y la emoción se entremezclaban dentro de ella. Después de tantos años, descubrir un nuevo rostro en Manuel era tan inquietante como fascinante. Y sin embargo sentía que tenía derecho a saber. No por celos, no por orgullo, sino porque esas verdades no dichas también habían influido en su vida, en su percepción, en su presente. Así comenzaron unos días diferentes. Las conversaciones con Manuel, los mensajes breves para coordinar detalles del concierto. Entre amigos, las sonrisas compartidas en camerinos. Todo estaba cubierto por un nuevo velo. Lucero, sin proponérselo, empezó a leer entre líneas, a observar sus silencios, a analizar lo que antes pasaba inadvertido. Una mañana, mientras revisaba bocetos del vestuario para el concierto sentada en la cocina de su casa, no podía sacarse de la mente aquella frase. ¿En qué se ha convertido este lugar? La escuchaba en bucle, como si escondiera algo que aún no lograba descifrar. Y justo entonces su hija Lucerito irrumpió en la cocina con su habitual energía luminosa. «Mamá, ¿has visto a papá? Lo noto raro, más callado, no sé, como pensativo». Lucero alzó la mirada. Podía ser que su hija también lo percibiera. ¿Pensativo cómo? No sé explicarlo bien. Como si tuviera algo importante en la cabeza, pero que no puede o no quiere decirlo. ¿Tú no lo has notado? La pregunta fue como un eco, como si sus pensamientos se hubieran materializado en boca de su hija. Si incluso Lucerito lo notaba, entonces no era imaginación, no eran celos ni suposiciones inducidas por lo que escuchó. Era real. Tal vez está nervioso por el concierto, respondió intentando sonar despreocupada. Pero sabía que era mentira. Manuel nunca había sido víctima de los nervios escénicos. Al contrario, su serenidad era legendaria. Era como si el escenario lo calmara. Lucerito se sirvió un vaso de jugo y permaneció de pie con esa expresión que tanto había heredado de él. Pensativa, aguda. No creo que sea por eso, mamá. Es algo más, como si estuviera cargando con algo, pero no algo malo, algo que lo conmueve, algo importante. Esas palabras cayeron como una luz en medio de la niebla. Cargando con algo importante. Era justo lo que Lucero había sentido. No culpa, no engaño. Algo distinto. Como si Manuel llevara un secreto que lo hacía más humano, más vulnerable. Y que lo estaba desgastando. Tal vez deberíamos preguntarle si necesita ayuda con algo, sugirió Lucero, tanteando. Ya lo intenté, respondió su hija. La semana pasada. Me abrazó, pero fue diferente. Como si quisiera decirme algo y no pudiera. Lucero sintió un nudo apretarse en el centro del pecho. Si Manuel estaba actuando diferente incluso con sus hijos, entonces lo que fuera que estuviera sucediendo era grande. No solo era un detalle sin importancia, era algo que lo estaba consumiendo en silencio. Cuando Lucerito salió rumbo a sus compromisos, Lucero quedó sola con ese eco, con ese mismo silencio cargado que ya no podía ignorar. Y entonces pensó en José Manuel. A veces los hombres hablan con los hombres de maneras que no hacen con las mujeres. Tal vez su hijo mayor supiera algo. Tal vez ahí estaba la próxima pieza del rompecabezas. Lo llamó.
Le propuso almorzar juntos, sin motivos aparentes, sin excusas. Solo madre e hijo. Era algo que no hacían desde hacía mucho sin la urgencia de eventos o las interrupciones del trabajo. Eligió un pequeño restaurante acogedor discreto de esos donde las miradas ajenas no se posan con insistencia. Quería tener la libertad de preguntar y de escuchar. José Manuel llegó puntual con esa sonrisa amable que tanto le recordaba a su padre cuando era joven, pero también con una sombra en la mirada que la detuvo. Mamá, ¿todo bien? No es común que me invites así de la nada. Lucero sonrió. Y en ese gesto comprendió algo profundamente revelador. Sus hijos la conocían mejor de lo que pensaba, y quizás también sabían más de lo que ella se imaginaba. No puedo querer pasar tiempo contigo sin una razón específica. Claro que puedes, mamá, pero te conozco. Tienes esa expresión que pones cuando estás intentando entender algo que te inquieta. Lucero sonrió con una mezcla de resignación y ternura. José Manuel no solo había heredado la sonrisa de su padre, sino también su radar emocional. Esa habilidad casi mágica para leer a las personas, especialmente a quienes amaba. Está bien, tienes razón, dijo bajando la voz como quien comparte algo que no ha contado a nadie. Quería preguntarte sobre tu papá. Lucerito y yo hemos notado que está diferente. José Manuel se inclinó hacia ella, bajando instintivamente el tono de voz, como si las paredes del pequeño restaurante pudieran escuchar. Yo también lo he notado, confesó. De hecho, pensaba preguntarte lo mismo. ¿En qué sentido lo has visto distinto? Bueno, comenzó rascándose la nuca como si estuviera organizando los recuerdos. La semana pasada pasé por su casa y encontré unos papeles sobre su escritorio. No los leí, conscientemente, pero estaban ahí abiertos. Parecían facturas, recibos, algo relacionado con un hotel. El corazón de Lucero dio un vuelco. ¿Qué tipo de documentos exactamente? No sé bien. Alcancé a ver algo sobre remodelaciones, cuentas de suministros. Parecían movimientos financieros de algún proyecto. Pero cuando le pregunté, cambió de tema. Me dijo que era solo trabajo y que no me preocupara. Un hotel. Las palabras que había escuchado en el camerino volvían como piezas que finalmente empezaban a encajar. Este lugar, había dicho Manuel, y ahora ese lugar tenía paredes, dirección y nombre. ¿Recuerdas cómo se llamaba el hotel?, preguntó con fingida naturalidad. José Manuel cerró los ojos un momento tratando de hacer memoria. No con certeza, pero algo como Casa Nueva o Nuevo Amanecer. Algo con ese tono como de empezar otra vez. Lucero sintió que el aire se volvía más denso. Nuevo Amanecer. El nombre mismo evocaba renacimiento, segundas oportunidades, dignidad restaurada. Y Manuel involucrado de manera silenciosa. José Manuel, ¿alguna vez te ha mencionado si está participando en algún tipo de programa social? Algo relacionado con ayudar a otras personas. Su hijo frunció el ceño pensando con cuidado. No directamente, pero ahora que lo mencionas. Una vez hace unos meses estábamos cenando y sonó su celular. Atendió. Y habló con alguien sobre los nuevos residentes y sobre conseguir más trabajos para la gente del programa. Yo pensé que hablaba de músicos de alumnos o algo así. ¿Recuerdas algo más de esa conversación? Solo que dijo que no quería cámaras ni notas de prensa, que era importante mantener todo discreto. Y cuando colgó, estaba tranquilo, pero también como satisfecho. Como después de una función que salió perfecta. Y entonces todo cobró sentido. Manuel estaba dirigiendo, o al menos financiando, un proyecto destinado a brindar segundas oportunidades. Un lugar donde se ofrecía techo, empleo, dignidad. Un espacio de reconstrucción silenciosa. Y todo eso lo hacía sin decirlo. «Mamá», dijo José Manuel ahora con preocupación en la voz, «¿crees que papá está metido en algo complicado?» Lucero sintió una punzada en el estómago. Sabía que debía proteger a su hijo de las dudas innecesarias, pero también que no podía mentirle. «No, mi amor», respondió con voz suave.
No creo que esté en problemas. Al contrario, creo que está haciendo algo hermoso, algo grande, algo que tal vez no sabe cómo compartir. Pero, ¿por qué no contarlo? La eterna pregunta. La que ella misma se hacía desde el camerino. Tu papá siempre fue así. ¿Recuerdas? Le gustaba hacer cosas buenas sin que nadie lo notara. Nunca buscó aplausos por lo que hacía fuera del escenario. José Manuel sonrió con nostalgia. Es cierto. Como cuando nos dejaba regalos en la escuela, pero le pedía a las maestras que no dijeran que venían de él. Lucero también sonrió. Era esa misma cualidad, ese dar sin esperar nada a cambio, lo que una vez la había enamorado perdidamente. Terminaron el almuerzo entre promesas discretas. José Manuel le aseguró que prestaría más atención, que observaría con cuidado, pero sin presionar. Lucero se sintió aliviada, acompañada. Ya no era la única que veía el cambio, pero también se sintió más decidida. El misterio ya no podía ignorarse. Esa tarde, en lugar de regresar a casa, se lanzó a caminar por la ciudad. Las calles que había recorrido con Manuel durante años parecían ahora escenarios de una historia paralela. Recordó sus llegadas tardías, sus ausencias breves pero inexplicables, sus silencios en momentos en que solía hablar. Frente a una librería se detuvo por impulso. Entró, y sin pensarlo demasiado fue directo a la sección de informática. ¿Puedo usar una computadora un momento?, preguntó al encargado. Minutos después estaba sentada frente a la pantalla, sus dedos temblaban apenas mientras tecleaba. Hotel Casanueva México, Hotel Nuevo Amanecer, programas sociales confidenciales, centros de reintegración privados en México. La mayoría de los resultados eran vagos páginas antiguas, nada concreto, pero entre ellos un par de artículos discretos, sin fotos, ni nombres llamativos, hablaron de proyectos especiales, hoteles convertidos en refugios en espacios de transición para personas en situaciones complejas. Financiados por benefactores anónimos, ofrecían vivienda temporal, formación profesional, ayuda psicológica y, sobre todo, una segunda oportunidad. Lucero sintió una oleada de emoción. Podía verlo todo a Manuel supervisando discretamente, entrevistando al personal, celebrando en silencio cada historia de alguien que lograba levantarse. Tenía el corazón para eso. Tenía los medios. Tenía el perfil de alguien que prefiere cambiar el mundo desde las sombras. Pero, ¿por qué esconderlo? ¿Por qué dejar fuera a su familia? ¿Por qué no compartirlo con quienes más lo amaban? Y entonces, como un trueno suave en medio del pensamiento, volvieron las palabras exactas que había escuchado aquella tarde, tras la puerta entreabierta. Ella tiene derecho a saber lo que hago cuando desaparezco. Tiene que saber en qué se ha convertido este lugar. Ahora entendía. O al menos empezaba a hacerlo. Ese lugar no era solo un espacio físico. Era un reflejo de quién era realmente Manuel, cuando nadie lo miraba. Y Lucero estaba lista para descubrir todo. Solo tenía miedo de que supiera todo lo que sacrificó en silencio por otras personas, que creyera que eso significaba que la había dejado de amar. Esas palabras escuchadas por azar regresaban una y otra vez a la mente de Lucero, y con cada repetición la niebla comenzaba a disiparse. No era abandono, no era frialdad, era amor, multiplicado. Amor no solo hacia ella o hacia sus hijos, sino hacia el mundo, hacia quienes más lo necesitaban. Amor que había aprendido a caminar en silencio, sin aplausos ni titulares. Esa comprensión llegó como una ola suave cargada de emoción. Una verdad que, lejos de doler, abría un espacio nuevo en su corazón. Por fin entendía por qué Manuel se alejaba, por qué desaparecía. No era distancia, era entrega. Salió de la librería con una mezcla compleja, una admiración renovada por el hombre que había amado, y una profunda tristeza por la soledad que él había cargado, mientras construía algo tan noble en absoluto secreto. Pensó en lo que su hija le había dicho, algo pesado pero bueno. Sí, ahora tenía sentido. Manuel estaba sosteniendo sobre sus hombros una causa que no todos podrían comprender. Una misión silenciosa.
una labor que sin decirlo lo engrandecía. Esa tarde, mientras caminaba rumbo a casa, Lucero tomó una decisión firme. No lo confrontaría. No lo interrogaría. No buscaría respuestas con la fuerza de la sospecha, sino con la suavidad de la empatía. Haría que él supiera que podía confiar en ella, que podía compartir su carga, que ese amor extendido no la alejaba, la acercaba. El concierto entre amigos se acercaba, y ella entendía que sería más que un espectáculo. Sería la oportunidad perfecta para tender un puente. Pero antes, necesitaba saber más. Esa noche, justo cuando se disponía a apagar la luz, su teléfono vibró. Un mensaje de Manuel. Todo listo para el concierto. Tengo ganas de que llegue el momento de cantar contigo otra vez. Lucero lo leyó en silencio. Y por primera vez desde aquella conversación fortuita en el pasillo del teatro, sonrió con el corazón. Ahora sabía quién era el hombre detrás de esas palabras. Un hombre que estaba cambiando vidas en la sombra. Un hombre que había elegido servir en silencio. Respondió. Más que lista. Va a ser especial. Y lo decía en serio. Porque el concierto no sería solo un reencuentro musical. Sería el inicio de un nuevo capítulo. Un capítulo donde el amor se expresaba no solo con canciones, sino con verdad. Antes de dormir se hizo una promesa: encontraría la manera de acercarse al mundo que Manuel había construido. No para vigilarlo, no por control, sino para apoyarlo. Porque si él había llevado esa cruz en silencio durante años, era hora de que supiera que no tenía que hacerlo solo. Al día siguiente el sol amaneció distinto. Lucero se despertó con determinación. No era nerviosismo de artista, era convicción. Durante el desayuno, mientras revisaba detalles del vestuario y de las canciones para el evento, su mente ya trabajaba en otra dirección. Necesitaba encontrar ese hotel, ver con sus propios ojos lo que Manuel había creado. Llamó a su asistente, movió su única cita de la mañana y condujo hacia el sur de la ciudad, hacia esos barrios que años atrás habían recorrido juntos, cuando aún participaban en actos benéficos, cuando la vida era otra. Pero el corazón de Manuel ya latía igual. Después de más de una hora de recorrido, preguntando discretamente en pequeños hoteles y esquivando miradas curiosas, lo encontró. Hotel Nuevo Horizonte. Un letrero sencillo, sobrio. El edificio, pintado en tonos cálidos, no llamaba la atención, pero algo en su atmósfera lo hacía especial. Las jardineras estaban llenas de flores frescas, las ventanas impecables, y las personas que entraban y salían no eran turistas. Eran familias con niños, hombres mayores con mirada digna, mujeres jóvenes con uniformes. No era un hotel cualquiera, era un hogar, era comunidad. Lucero se estacionó frente al edificio y observó, durante varios minutos. Y entonces, como si el universo quisiera revelarlo todo, apareció él. Manuel. Salió por la entrada principal acompañado de un hombre mayor y una joven sonriente. Conversaban, reían, y en su rostro, Lucero vio algo que no veía desde hacía años. Paz, satisfacción, propósito. Él no solo conocía ese lugar, lo vivía. Y en ese momento comprendió todo. Este no era un proyecto ocasional, era parte de su alma. Lucero se encorvó instintivamente evitando ser vista. Y cuando Manuel se alejó, ella permaneció unos minutos más, conmovida. Decidió entrar. La recepción era sencilla, sin lujos. Pero había algo en su atmósfera, una calidez silenciosa, como si cada objeto hubiera sido colocado con amor. Detrás del mostrador, una mujer de rostro amable le sonrió con honestidad. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarla?» Lucero había preparado una historia, pero la sinceridad de aquella mujer la hizo cambiar de rumbo. «Buenos días, disculpe la pregunta tan directa. ¿Este hotel tiene alguna relación con programas de ayuda social?» La mujer la miró con curiosidad. No con desconfianza, más bien con cautela, como quien guarda un secreto delicado. «¿Puedo saber por qué pregunta?» Lucero respiró hondo y con voz suave respondió.
Creo que conozco a alguien que está involucrado aquí, y necesito entender qué es exactamente este lugar. La mujer guardó silencio por unos segundos, y luego con una sonrisa leve como quien decide abrir la puerta solo un poco, dijo: Tal vez pueda contarle algo, si me promete que no viene en busca de titulares, ni con la intención de interrumpir. Lucero asintió. Su mirada hablaba más que sus palabras. Pasé. No era una intrusa. Era una mujer que después de mucho tiempo estaba comenzando a descubrir la verdad más bella y más inesperada de su historia. Y sabía en lo más profundo que esto apenas comenzaba. Somos un hotel, sí, pero también somos más que eso. La mujer tras el mostrador habló con serenidad. Sus palabras no eran promocionales ni ensayadas. Eran una afirmación modesta pero cargada de significado. Ofrecemos habitaciones a personas que están en transición. Muchos de nuestros huéspedes están comenzando de nuevo, saliendo de momentos difíciles, recuperando la estabilidad. Lucero la escuchaba con el corazón en la garganta. ¿Y cómo se financia algo así? La respuesta llegó con una sonrisa cómplice. Tenemos un benefactor. Prefiere mantenerse en el anonimato. Creó este lugar hace años con la firme convicción de que toda persona merece la oportunidad de comenzar otra vez, con dignidad. Ahí estaba, sin rodeos. La confirmación que Lucero había presentido, lo que su intuición le había venido susurrando desde aquel día en el camerino. Sintió una oleada de emoción subir por su pecho, orgullo, ternura, y también una punzada de tristeza. Porque ahora entendía todo, las ausencias, el silencio, las miradas perdidas, las sonrisas discretas después de aquellas llamadas misteriosas. «¿Él viene seguido?», preguntó con un hilo de voz. «Sí, viene varias veces a la semana, no solo para revisar papeles, viene a escuchar historias, a preguntar cómo van, a ayudar. Es una persona muy especial». Lucero se sintió a punto de llorar. Manuel no solo había creado un refugio, había construido un espacio donde los seres humanos rotos por la vida podían recomponerse sin sentir vergüenza. Un lugar donde la dignidad no era negociable. ¿Cree que podría hablar con alguien que haya pasado por este programa? La recepcionista la observó con atención como si midiera su intención. Pero en la mirada de Lucero no había morbo ni juicio. Solo una necesidad honesta de comprender. Hay una señora en el comedor. Se llama María, ha estado aquí varios meses y acaba de conseguir trabajo. Tal vez acepte hablar con usted. Lucero se dirigió al comedor donde la luz natural entraba por los ventanales y el ambiente olía a café recién hecho. Allí estaba María, una mujer de unos 50 años, con manos de quien ha trabajado mucho y ojos cansados, pero vivos. Cuando Lucero le explicó quién era y por qué quería saber más del lugar, los ojos de María se iluminaron. «Usted conoce a don Manuel». El respeto en su voz era evidente. Lucero asintió con una sonrisa cálida. «Sí, lo conozco. Él salvó mi vida. No estoy exagerando. Llegué aquí sin empleo, sin casa, con 2 hijos pequeños y ninguna esperanza. Don Manuel no solo nos dio un lugar donde dormir. Me ayudó a conseguir un trabajo en una oficina cerca de aquí». María hizo una pausa para secarse los ojos con un pañuelo gastado. Pero lo que más me marcó fue que jamás me hizo sentir como si fuera una carga. Siempre me miró con respeto, como si supiera que esto era solo una etapa, como si viera en mí a alguien capaz. Lucero escuchaba en silencio, tocada hasta los huesos por la historia. ¿Él viene seguido? Todo el tiempo. Se aprende nuestros nombres, recuerda nuestras historias. Mi hijo menor le dice tío Manuel, y él se ríe y le lleva pequeños obsequios. Lucero sintió que algo se abría en su pecho. Durante años había conocido partes de Manuel, su talento, su calidez, su carisma. Pero nunca había visto esto, su vocación silenciosa por transformar vidas una por una, sin cámaras, sin testigos. ¿Cuántas personas han pasado por aquí? No sabría decirle con exactitud.
Pero en los 6 meses que llevo aquí he visto a muchas familias estabilizarse y comenzar de nuevo. Don Manuel siempre dice que esto no es un hogar permanente, es un trampolín hacia algo mejor. Lucero también habló con un joven que ahora trabajaba en construcción y con una mujer que había iniciado un pequeño negocio de cocina. Sus historias eran distintas, pero en todas el factor común era el mismo Manuel. Salió del hotel con el corazón desbordado, no solo por lo que había visto, sino por lo que había comprendido. Manuel no había creado un simple proyecto benéfico. Había edificado un sistema de rescate emocional y social, un refugio donde la dignidad no era un privilegio sino un derecho. Y entonces entendió por qué lo había mantenido en secreto. No por vergüenza, sino por respeto. Porque el verdadero servicio no busca ser visto. Porque sabía que su fama podría poner en riesgo la privacidad de quienes allí reconstruían sus vidas. Porque entendía que el anonimato era parte de la protección que ofrecía. Y también lo entendió todo sobre sus silencios. Él tenía miedo. Miedo de que ella malinterpretara su entrega. Miedo de que creyera que ese amor expandido le quitaba espacio a la familia. Pero lo cierto era que ese amor lo hacía más grande, más profundo, más humano. Mientras conducía de regreso a casa, repasó cada recuerdo distorsionado por la ignorancia. Las llegadas tarde, las excusas vagas, las noches de mirada lejana. Ahora lo sabía. Él no se alejaba. Él estaba sosteniendo familias que no conocían otro hombro, sosteniendo sueños que estaban a punto de desvanecerse, sosteniendo vidas. Cuando llegó a casa se dejó caer en el sillón. Por primera vez en días, lloró en paz. No eran lágrimas de tristeza, eran de claridad, de admiración, de alivio y de determinación. Porque ahora su objetivo no era descifrar un misterio, era encontrar la manera de ser parte de algo luminoso que había estado ocurriendo, sin ella. Esa tarde, mientras se alistaba para el último ensayo antes del concierto, Lucero sintió algo que no había sentido en años propósito. Ya no se trataba solo de canciones ni de escenarios. Ahora se trataba de la verdad, de un reencuentro, no solo musical, emocional, humano, verdadero. Y el concierto entre amigos ahora tenía otro significado. Era más que una presentación, era un inicio. Ya no era solo una presentación musical, era una declaración silenciosa. Una oportunidad para que Lucero le demostrara a Manuel sin decirlo directamente que lo había entendido, que su silencio ya no era un muro sino un puente, que su dedicación a los demás no la alejaba, al contrario, la inspiraba. Cuando llegó al teatro para el ensayo final, lo vio de otra manera. Ya no era el hombre que había mantenido secretos, era el hombre que había sostenido vidas en la sombra sin pedir nada a cambio. El hombre que había caminado junto a decenas de personas en sus momentos más oscuros, sin ser visto. Durante el ensayo cada canción parecía nueva. Las letras que habían cantado 1000 veces ahora pesaban distinto. Amor, segundas oportunidades, esperanza. Todo resonaba con más verdad. Y Manuel lo notó. Lo sintió en su voz, en su mirada. La observó con atención, varias veces, como si intentara leer un mensaje que ella aún no pronunciaba. Había algo distinto en Lucero, algo que lo descolocaba, pero que también lo conmovía. Cuando terminó el ensayo se acercó a ella mientras ambos recogían los micrófonos. Estuviste increíble hoy. Había algo distinto en tu voz, algo más profundo. Lucero lo miró. Por un instante pensó en decirlo todo, contarle lo que había descubierto. Pero algo le dijo que no era el momento, que había una forma más hermosa y más respetuosa de hacerlo. A veces las canciones significan cosas diferentes dependiendo de lo que estamos viviendo, respondió suavemente. Mañana va a ser especial, Manuel. Más especial de lo que imaginas. Él la miró con curiosidad y por un segundo, esperanza. Espero que tengas razón, Lucero.
Realmente lo espero. Aquella noche antes de dormir, Lucero sintió algo que no había sentido en años: claridad absoluta. Mañana no era solo un concierto, era un renacimiento. Y así llegó la noche. El teatro brillaba con luces y murmullos. Afuera una multitud esperaba. Pero Lucero no pensaba en aplausos ni en luces. Pensaba en una conversación, en un momento, en un encuentro. Mientras se maquillaba frente al espejo, cada pincelada parecía parte de un ritual. No era solo preparación para el espectáculo, era preparación para la verdad. Faltando una hora para el inicio, alguien llamó suavemente a su puerta. Era él, Manuel, impecable, elegante, pero con esa expresión que ahora ella sabía leer con claridad: preocupación, mezclada con ilusión. ¿Lista para hacer historia?, preguntó con una sonrisa leve. Más lista que nunca. Por primera vez en semanas su sonrisa fue completamente real. Caminaron juntos por los pasillos hacia el escenario. Antes de separarse, Lucero lo tomó suavemente del brazo. Manuel, esta noche significa mucho para mí, más de lo que puedo explicar ahora. Pero después del concierto, me gustaría hablar contigo. ¿Tienes tiempo? Él la miró en silencio. Y luego asintió. Por supuesto. De hecho, yo también quería hablar contigo. Creo que es hora de compartir cosas. El corazón de Lucero se aceleró. Todo estaba en su sitio. Y entonces comenzó. El concierto entre amigos desbordó magia. Desde los primeros acordes, la conexión entre ellos era tangible. Como si cada melodía reconstruyera un puente invisible entre dos almas que habían estado más cerca de lo que creían. Cuando interpretaron entre amigos, Lucero hizo algo inesperado. Modificó una línea. Donde decía los secretos que nos separan, cantó los secretos que nos unen cuando se comparten. Manuel la miró sorprendido. Y en sus ojos no hubo duda. Lo entendió. Durante el privilegio de amar una canción que habían cantado innumerables veces, Lucero descubrió un nuevo significado. No era solo una canción de amor romántico. Era un himno a todas las formas de amar: el amor a la familia, a la comunidad, a los desconocidos que se cruzan en el camino con necesidad. Pero el clímax llegó con Corazón que miente. La versión acústica los dejó desnudos emocionalmente frente al público. Lucero no cantaba con voz, cantaba con alma. Y cada verso sonaba distinto. Ya no hablaban de corazones que engañan, sino de corazones que se protegen, que ocultan no por malicia, sino por miedo a ser malinterpretados. Al terminar, el teatro estalló en una ovación. Pero en medio del estruendo, Lucero no pensaba en aplausos. Pensaba en la conversación, esa que ahora por fin iba a suceder. Una hora más tarde, en el camarín de Manuel, el silencio lo decía todo. El teatro ya dormía. Solo quedaban ecos y técnicos recogiendo lo que la emoción había dejado atrás. Manuel fue el primero en hablar. «El concierto estuvo increíble», dijo, aunque su mirada estaba en otra parte. Lucero lo observó, esperó. Y entonces, él se acercó con los hombros un poco más bajos, pero el corazón un poco más abierto. «Tienes razón. Hay algo que necesito contarte, algo que llevo guardando demasiado tiempo». Ella asintió. «Lo sé, Manuel». Él la miró confundido. «¿Lo sabes?». Lucero respiró hondo y con una sonrisa serena respondió. «Fui al lugar, al hotel, hablé con María. Con otros también». Silencio. Los ojos de Manuel se humedecieron, pero no dijo nada. «Ahora entiendo todo», continuó ella. «Las ausencias, las llamadas, tu mirada. No era que te fueras. Es que estabas sosteniendo a otros. En silencio, con amor. Y con miedo de que no lo entendiera». Manuel bajó la vista, tomó aire. «Tenía miedo de que pensaras que estaba eligiendo a otros en lugar de a ti. A nuestra familia». Lucero se acercó. «Lo que hiciste fue elegir ser más humano,
más generoso. No sé si lo sabías, Manuel, pero te amo más ahora que antes. Él levantó la mirada, y por primera vez en años, Lucero vio al hombre que había amado en su plenitud. Quiero ayudarte, dijo ella. No hacer parte por obligación, sino porque creo en lo que haces, porque quiero estar ahí, como tú has estado para tantos. Manuel no respondió. No con palabras, pero su abrazo lo dijo todo. Y esa noche, cuando se apagaron las últimas luces del teatro, no terminó un concierto. Comenzó una nueva historia. Una historia sin secretos, solo con verdad. Y con dos corazones que por fin hablaban el mismo idioma. Antes de que digas nada, quiero que sepas que ya sé sobre el Hotel Nuevo Horizonte. Las palabras de Lucero cayeron en el camarín como un rayo suave pero certero. Manuel se congeló. Su expresión cambió en un instante sorpresa, sí, pero también algo más profundo. Algo que se parecía peligrosamente al alivio. ¿Cómo? Escuché sin querer una llamada hace unos días. No lo estaba buscando, pero escuché lo suficiente y decidí investigar. Manuel se dejó caer en una silla, las manos entrelazadas en el cabello. No era un gesto de derrota. Era el gesto de alguien que por fin dejaba caer una carga que había sostenido durante demasiado tiempo. Lucero, déjame terminar, dijo ella con suavidad dando un paso al frente. Fui al hotel, hablé con María. Con otros también. Vi lo que has construido. Vi lo que has hecho por esas personas. Los ojos de Manuel brillaron humedecidos. ¿Y qué piensas? La voz de Lucero se quebró apenas. Pienso que eres el hombre momore más coli que conozco. Pienso que lo que has hecho es extraordinario. Y pienso que fui una tonta por no haber entendido antes por qué a veces parecías tan lejos. Manuel se levantó lentamente, caminó hacia la ventana y le dio la espalda. Su silueta temblaba sutilmente. Tenía miedo, confesó. Miedo de que pensaras que estaba eligiendo a otros, en lugar de a ti, en lugar de a nuestra familia. Miedo de que creyeras que mi tiempo, mi energía se estaban yendo por caminos que no nos incluían. Manuel, mírame. Él se giró, y Lucero sin vacilar se acercó. Lo que has hecho no te aleja de nosotros. Nos honra, habla de quién eres, de los valores que les diste a Lucerito y a José Manuel. Ellos estarían tan orgullosos como lo estoy yo. ¿De verdad no te molesta que no te lo haya dicho antes? Lucero tomó sus manos con delicadeza. Me molesta que sintieras que no podías compartirlo conmigo. Me duele pensar en todas las veces que interpreté mal tus silencios. Pero te entiendo. Y te respeto por lo que hiciste incluso en secreto. Manuel apretó sus manos. Todo comenzó ayudando a una sola familia. Y cuando me di cuenta ya había decenas de personas dependiendo de mí. No sabía cómo explicarte que sin planearlo me había convertido en el sostén de muchas vidas. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué sentiste que era el momento? Porque entendí que el silencio estaba creando exactamente la distancia que intentaba evitar. Y porque la gente del hotel comenzó a preguntarme por ti. Querían conocerte. Querían agradecerte. Lucero no pudo evitar sonreír entre lágrimas. ¿Agradecerme? María dice que solo una mujer muy especial pudo haber criado hijos como los nuestros. Y Carlos, el hombre que conociste, dice que quiere agradecer a quien formó el corazón del hombre que le dio una segunda oportunidad. Lucero se quebró. Quiero conocerlos mejor, Manuel. Quiero formar parte de esto, si me dejas. La expresión de él se transformó. Era como si un muro invisible se desmoronara dejando al descubierto al hombre real, vulnerable, entero. ¿De verdad querrías hacerlo? No solo quiero, lo necesito. Ahora que sé lo que has hecho, no puedo quedarme al margen. Y entonces la abrazó. Y en ese abrazo no había culpa, no había pasado, solo verdad. Por primera vez en años, Lucero sintió que lo conocía completamente. No había esquinas oscuras, no había dudas. Solo luz. ¿Hay algo más?, preguntó Manuel aún abrazándola. Los niños también saben.
Bueno, algo. José Manuel me ha ayudado con las finanzas. Lucerito ha donado ropa, sin que yo se lo pidiera. Lucero se separó un poco para mirarlo. ¿Nuestros hijos estaban involucrados? No quise ponerlos en la posición de mentirte, pero lo notaron. Preguntaron, y cuando les conté quisieron ayudar. Querían ser parte. Y ahí una nueva comprensión se hizo presente. No solo él había llevado el secreto, sus hijos también lo habían sostenido. No por omisión, sino por amor. Porque sabían que su madre necesitaba descubrirlo por sí misma. Lucero respiró hondo. Así que todos sabían, menos yo. No fue intencional. Solo pasó así. Pero siempre soñé con compartirlo contigo. Solo no sabía cómo empezar. Lucero recordó las palabras sutiles de sus hijos, las miradas, las pistas no tan veladas. Estaban tratando de ayudarla, de guiarla hacia la verdad, con amor. Creo que lo hicieron muy bien, dijo con una sonrisa. Son tus hijos. Se sentaron. El silencio que los envolvía ya no era incómodo. Era paz. Y ahora preguntó ella finalmente. Manuel la miró con ternura. Ahora vamos a casa. Le contamos a los niños que ya sabes todo. Y mañana, si quieres, vamos juntos al hotel. Hay muchas personas que quieren conocerte. Me encantaría. Mientras recogían sus cosas, Lucero pensó en lo que había vivido. Todo había comenzado con una llamada escuchada por accidente. Había seguido con una búsqueda movida por el miedo. Y había terminado con algo mucho más grande, comprensión, reencuentro, admiración renovada. Manuel, dijo mientras cruzaban el pasillo. Gracias por confiar en mí. Gracias a ti por ser digna de esa confianza. La noche estaba clara al salir del teatro. El aire olía a esperanza. Las calles parecían las mismas, pero todo era distinto. Lucero ya no era la mujer que dudaba. Era la mujer que sabía, que había visto el alma de alguien, y lo amaba más por ello. Y al día siguiente, cuando llegaron juntos al Hotel Nuevo Horizonte Lucero, fue recibida como lo que ya era parte de una familia más grande. María la abrazó como a una hermana. Carlos la miró con respeto. Y docenas de personas compartieron historias de cómo Manuel había cambiado sus vidas. Pero lo que más la conmovió no fueron las palabras. Fue verlo a él moverse entre ellos, como si cada uno fuera su hermano, su madre, su hijo. No era filantropía distante, era amor cotidiano. Amor en acción. Y en ese momento supo que no solo había descubierto un secreto, había encontrado un nuevo propósito. Y un nuevo comienzo. Mientras observaba a Manuel ayudar a una joven a prepararse para una entrevista de trabajo, ajustando su corbata con ternura, dándole palabras de aliento sonriendo. Como solo él sabía hacerlo, Lucero se dio cuenta de algo revelador. El hombre que había intentado entender durante semanas no era diferente del que había amado tantos años atrás. Era exactamente el mismo. Su capacidad de amar. Su vocación de servicio. Ese impulso casi incontrolable de mejorar la vida de quienes lo rodeaban. Siempre estuvo allí. La diferencia era que ahora tenía los recursos para expandir su luz, y por fin tenía a alguien a su lado que lo entendía completamente. Esa noche, durante la cena familiar, algo en el ambiente había cambiado. No eran solo 3 personas reunidas alrededor de una mesa. Eran una familia reconstruida, completa, sin zonas grises, sin silencios dolorosos, sin temas intocables. Mamá dijo, Lucerito, entre risas, me alegra tanto que por fin sepas del hotel. Papá estaba tan preocupado de que no lo entendieras. Y yo pensaba que lo había perdido, respondió Lucero mirándolo con ternura. Resulta que ambos estábamos preocupados por nada. José Manuel alzó su vaso de agua con esa sonrisa serena que heredó de su padre. Por las familias que se entienden finalmente. Por los secretos que nos unen cuando se comparten, añadió Lucero, recordando con emoción aquella línea que modificó durante el concierto. Y por los nuevos comienzos, concluyó Manuel. Y en ese brindis silencioso Lucero lo supo. Esto no era solo una cena,
Era una celebración. La de un capítulo nuevo donde el amor ya no era solo emoción, sino también propósito, donde la familia no solo compartía sangre, sino visión. Bye. Semanas después, el concierto entre amigos se había transformado. Ya no era solo música, era misión. Se convirtió en un evento benéfico recurrente con entradas agotadas y un corazón que latía más allá del escenario. Ayudaba a financiar el programa del hotel y con cada canción, Lucero sentía que su voz no solo acariciaba al público, también construía algo real. Y en medio de todo eso, Lucero reflexionaba sobre el camino recorrido, sobre las verdades descubiertas y sobre la lección más poderosa de todas. Los secretos no siempre esconden cosas malas. A veces esconden cosas tan buenas, tan puras, que quienes los guardan tienen miedo de que no sean comprendidas, miedo de que sean juzgadas, miedo de que en lugar de unir terminen separando. Pero también había aprendido algo más, que el amor tiene muchas formas, y que una de las más hermosas es la que se ofrece sin esperar nada a cambio, la que se extiende hacia quienes no pueden devolverla, la que simplemente existe para hacer el bien. Y sobre todo aprendió que nunca es demasiado tarde para volver a conocer por completo a alguien, incluso a alguien que pensabas que ya conocías de toda la vida. El misterio que había comenzado con una llamada escuchada por accidente no terminó siendo una traición ni una desilusión. Fue un regalo de comprensión, de redescubrimiento, de propósito compartido. Y no el mismo tipo de amor que conoció en el pasado. No, era algo más profundo, más maduro, más libre. El tipo de amor que crece cuando admiras a alguien por lo que hace cuando nadie lo está mirando. Y cuando inevitablemente le preguntaban qué se sintió descubrir el secreto de Manuel Lucero, siempre respondía lo mismo. No descubrí un secreto, descubrí un regalo. Un regalo que no sabía que tenía derecho a recibir. Porque eso fue exactamente lo que encontró. Un regalo de verdad, de humildad, de saber que todavía existen personas que hacen el bien, simplemente porque pueden, sin buscar fama, sin querer titulares, solo porque su alma no les permite hacer otra cosa. Y entonces al final la historia ya no fue sobre una duda, ni sobre una sospecha, ni siquiera sobre un reencuentro. Fue sobre la pregunta que todos deberíamos hacernos alguna vez. ¿Y tú? ¿Tú qué habrías hecho? ¿Habrías tenido el valor de buscar respuestas, de ver más allá del miedo? ¿Habrías convertido un secreto en una nueva oportunidad? Porque a veces las mejores historias no son las que terminan con un final perfecto, sino las que empiezan con una verdad completamente inesperada. Y a veces la verdad es mucho más hermosa de lo que jamás imaginamos.